Hola, gracias por acompañarnos. Es un gusto que estén con nosotros en esta serie de estudios bíblicos en donde estamos estudiando la palabra de nuestro Dios, la serie titulada Nuestra Fe Victoriosa. Gracias por estar una vez más con nosotros y le invitamos para que tenga ahí a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su bolígrafo, porque vamos a continuar dando una serie de versículos para apoyar el tema de hoy. Y hoy vamos a ver el estudio titulado Abel, la fe que adora. Abel, la fe que adora. Así es que, mis hermanos, vamos a orar y damos comienzo. Gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad, porque nos das el privilegio y la bendición de estudiar tu palabra, que es viva y eficaz y que proviene de ti, Señor. Ayúdanos para discernir y que tu Espíritu Santo nos transforme para ser semejantes a Jesucristo, tu Hijo. Oramos también rogando que limpie nuestras mentes y corazones de toda maldad y que, Señor, te glorifiques a través de la enseñanza y de la aplicación de tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús, lo rogamos. Amén. Bueno, estamos estudiando esta nueva serie que está basada en el libro de Hebreos, capítulo 11. La semana pasada estudiamos la introducción y hoy vamos a ver cómo la fe, como está escrita en el capítulo 11 de Hebreos, pues nos da a entender que la fe es una fe progresiva que va creciendo paso a paso. Entonces no es casualidad que aparezca el orden en que está aquí escrito. Y hoy vamos a ver la vida de Abel. Definimos la semana pasada lo que es la fe y le compartió a usted una definición sencilla que le invito para que la escriba, si es que no la escribió. Y fe es confiar completamente en Dios y en su palabra. Fe es confiar completamente en Dios y en su palabra. Y otra definición también de fe podría ser que fe es la seguridad en que Dios es quien dice ser y en que hará lo que ha prometido hacer. Sí, repito, fe es la seguridad en que Dios es quien dice ser y en que hará lo que ha prometido hacer. Así es que la vida cristiana es una vida de fe, ¿verdad? Y también vimos la semana pasada que en el versículo 6 de Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces aquí podremos decir que depende de lo que es la vida cristiana, de este texto tan sensible y tan poderoso. La vida cristiana es una vida de fe en Dios, un Dios que existe, un Dios creador, un Dios redentor y un Dios que bendice y que recompensa a todos aquellos que le buscamos y que nos acercamos a Él. Así es que hoy nos corresponde ver a este personaje llamado Abel, y en Hebreos capítulo 11, versículo 4, le voy a invitar que lo busque, por favor. Voy a darle lectura. Hebreos 11:4, y dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bueno, vamos a ver a Abel, pero también vamos a dar lectura en el Antiguo Testamento, y le invito para que busque, por favor, Génesis capítulo 4. Y voy a dar lectura a los 9 primeros versículos para poder entender el contexto de por qué Abel fue un hombre de fe, fue declarado justo, y por qué Caín no. Entonces aquí hay una interesante comparación entre lo que es la vida de fe auténtica, como la de Abel, y la vida religiosa con una apariencia de piedad, pero que es una fe muerta, como fue el caso de Caín, el hermano mayor de Abel. Bueno, entonces Adán y Eva tuvieron varios hijos, y su primer hijo fue Caín y su segundo hijo fue Abel. Entonces el relato en Génesis 4, versos del 1 en adelante, dice así: conoció Adán a su mujer Eva, o sea, tuvo relaciones sexuales con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su
ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Bueno, entonces sucede que estos dos hermanos, Caín y Abel, llevan ofrendas al Señor, a Jehová. Y vamos a ver la diferencia. Entonces, en primer lugar, nos vamos a enfocar en la vida de Abel. Número 1, por la fe Abel ofreció un sacrificio verdadero, aunque los dos llevaron algún tipo de ofrenda, ¿verdad? Caín llevó de sus ofrendas, como dice aquí en el versículo 3, del fruto de la tierra, del fruto de la tierra. En cambio, porque él era labrador, en cambio Abel llevó de los primogénitos de sus ovejas, ¿verdad? Así es que, ¿por qué Abel, sí, la ofrenda de Abel sí le agradó al Señor? Bueno, número 1, porque era un sacrificio verdadero. Tenemos que recordar que el hombre fue creado para adorar a Dios, para tener comunión con Él. Sin embargo, hemos visto en la Biblia que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, por eso no podemos ver a Dios, no podemos tener comunión con el Señor, por causa de nuestro pecado, y no hemos podido adorarle de manera perfecta como Dios merece esa adoración y rendirle la gloria o el tributo que Él merece. Así es que, ya que el hombre fue creado para adorar y para glorificar a Dios, o sea, para tener comunión con Él, ¿cómo es que se obtiene esa salvación? ¿Y cómo es que podemos recuperar esa comunión con Dios, esa comunión que se perdió? Bueno, el hombre puede acercarse a Dios solamente sobre la base, una única base, ¿verdad? Que es la sangre derramada de un sacrificio. Ahora, ¿por qué para acercarse a Dios hubo que ofrecer un sacrificio? Bueno, vamos a buscar algunos textos, por favor, que nos van a ayudar a entender el por qué Dios aceptó el sacrificio o la ofrenda de Abel, que fue el sacrificio de lo primero de sus ovejas, y no del fruto de la tierra, como fue el caso de Caín. Bueno, en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 22, Hebreos 9, 22, dice aquí que y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, sin derramamiento de sangre no puede haber ese rescate que el hombre necesita, porque redimir significa comprar, en este caso comprar por la sangre o por la sangre de Cristo, o redimir también significa rescatar para libertar. Así es que, ¿qué significa el hecho de que tuvo que haber sacrificios de animales en este caso? Bueno, ¿por qué tiene que haber derramamiento de sangre para que haya remisión? O sea, para que haya rescate de la condenación o del poder o del dominio del pecado. Bueno, porque el sacrificio, sí, ya desde la antigüedad y luego cuando se instituyen los sacrificios en el libro del Éxodo y del Levítico para con el pueblo de Dios, el sacrificio señalaba, por un lado, la condición pecaminosa de la persona. Es decir, cuando un creyente llevaba un animal, un cordero, un buey, una paloma, etcétera, para ser sacrificada, y lo que hacía el sacerdote, eso tenía como propósito señalar, por un lado, la condición pecaminosa del hombre, de la persona que estaba llevando esa ofrenda. También estaba señalando a la paga del pecado, que era la muerte. Y como el animal sacrificado era un sustituto que moría en lugar de la persona que
lo estaba ofreciendo. Así es que el sacrificio señalaba la condición pecaminosa de la persona, señalaba que había que pagar un costo, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte porque moría el animal, y también que el animal sacrificado era un sustituto que moría en el lugar de quien estaba haciendo esa ofrenda, ¿verdad? Esa es la importancia de poder entender, bueno, cómo entonces puedo ser salvo, cómo podemos acercarnos a Dios. Bueno, pues a través de un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces también prefiguraba, esto estaba ya prefigurando más adelante hacia la persona de Jesucristo, que solamente la sangre puede cubrir, o en este caso a través de Cristo limpiar y perdonar el pecado. Y este es un sacrificio que se llama sustitutivo, o sea, alguien toma nuestro lugar. Pero en este caso Cristo se ofreció como un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, y fue un sacrificio sustitutivo, es decir, murió en nuestro lugar y pagó la pena del pecado con su muerte en la cruz del Calvario. Y estamos aquí en Hebreos, busque Hebreos capítulo 10, verso 4, dice aquí Hebreos 10, 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, solamente los cubrían. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, solamente basta un solo sacrificio para ser perdonados por ese derramamiento, y ese único sacrificio es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No tenemos que estar ofreciendo cada semana o cada domingo un sacrificio para que Cristo, según esto, ¿verdad?, simbólicamente vuelva a perdonarnos o vuelva a limpiarnos. No, un solo sacrificio, el que Él hizo hace 2000 años, bastó para perdonarnos, limpiarnos y darnos el perdón y la salvación eterna. Bueno, continuamos. Verso 19. Dice aquí, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, para estar en comunión ya directa con el Padre, por la sangre de Jesucristo, aquí está, hubo un sacrificio, y el medio fue la sangre de Cristo para poder tener comunión con Dios, como dice aquí en el templo antiguo, en el lugar santísimo. Verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, cuando Cristo murió, recordemos que dicen los evangelios que el templo judío, el velo, se rasgó en dos, dando a entender que ahora estaba ya abierto el acceso a Dios, y el velo simbolizaba que fue traspasado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos, versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bueno, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, así es que gracias al sacrificio de Cristo, es que ahora podemos nosotros tener comunión con Dios Padre, y hemos sido redimidos, ¿verdad? Recordemos que no hay otro medio. El hombre ha tratado de buscar muchas formas o medios para ganarse el perdón o la gracia o el favor o la vida eterna, pero no hay otra base excepto el sacrificio de Cristo. No puede ser nuestra conducta porque somos imperfectos, no puede ser nuestra moral, nuestra ética, o nuestras obras o ritos religiosos o experiencias místicas, nada de eso, porque el ser humano está manchado por el pecado, está contaminado y ha sido corrompido como la lepra, todo nuestro ser. Así es el pecado. Entonces, pero cuando viene Cristo y Él derrama su sangre, entonces dice la Biblia en Efesios 2:8 que la salvación es por fe. Volvamos a este texto, por favor, de Efesios 2:8. La salvación es por fe, no por nuestros méritos, no es por cuán bien nos portemos, sino Efesios 2:8. Porque por gracia, o sea, por el amor gratuito de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, hay un momento en el cual, antes de venir a Cristo, pues nos encontramos sin Dios y sin esperanza. Hay gente que equivocadamente piensa, pues yo desde siempre, Dios desde siempre ha estado conmigo. No.
Dios está con nosotros en el momento en que nos arrepentimos y venimos a Él por fe y le entregamos nuestra vida y creemos en Cristo como Señor y Salvador. A partir de ese instante, la presencia de Dios viene a morar eternamente y permanentemente en nuestros corazones. Verso 13. Pero ahora, ¿verdad? O sea, estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así es que, en primer lugar, por la fe Abel ofreció un sacrificio verdadero, prefigurando o simbolizando el sacrificio de Cristo Jesús. Bien, en segundo lugar, que la justicia que alcanzó Abel fue por fe. O sea, Abel fue declarado justo, es lo que dice Hebreos 11:4, ¿verdad? ¿Y qué significa esto de que fue declarado justo? Bueno, pues de que Abel fue salvo, gracias al sacrificio que estaba prefigurando a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa ser justificado? Bueno, la justificación es el acto de Dios, ¿sí? El acto de Dios mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta y nos declara como justos ante Él en virtud de la justicia de Cristo. Vuelvo a repetir, ¿qué es la doctrina de la justificación? Porque Abel fue declarado justo. Es el acto de Dios mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta y nos declara como justos, o sea, sin culpa, inocentes, ante Dios, en virtud, o sea, gracias a la justicia perfecta de Cristo Jesús. O sea, Dios nos atribuye la justicia de Cristo. Dios nos atribuye la justicia de Cristo, es decir, ahora estamos en una relación correcta gracias a la obra perfecta de Cristo. Vamos a buscar Romanos 3:22, por favor. Romanos 3:22. Entonces, qué importante es entender que la fe comienza con la adoración, pero la fe siempre tiene que comenzar con Cristo Jesús, con su sacrificio, y al creer en Él, Dios nos justifica, Dios nos perdona, Dios nos declara inocentes, sin culpa, y nos da la vida eterna. Entonces, Romanos 3:22, dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 3:22, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea judío o gentil, no hay diferencia, siempre y cuando nos acerquemos a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Somos justificados, ¿verdad? Seguimos ahí en Romanos 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, el hombre es perdonado, es salvado, por fe, sin las obras de la ley. Si usted piensa que puede salvarse cumpliendo las obras de la ley del Antiguo Testamento, pues adelante, solamente que tiene que cumplirlas a la perfección. Y nadie ha podido cumplir a la perfección para poder ser salvos las obras de la ley. Y además, nadie puede ser salvo por la ley, sino solamente por la fe mediante Cristo Jesús, ya que es imposible que cumplamos a la perfección la ley del Señor. Excepto Cristo, Él fue el único que cumplió a la perfección la voluntad del Padre y todos los mandamientos de la ley. Romanos 3:30 dice aquí, porque Dios es uno, y Él Dios justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, a nosotros. Así es que la justificación o la justicia que alcanzó Abel es por fe. Regresamos a la importancia de la fe, de creer en Dios, de creerle al Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, fue lo que dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, refiriéndose a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que podemos ahora tener esa paz para con Dios? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que gracias a Dios, porque el justo por la fe vivirá, es lo que vimos la semana pasada. Y en tercer lugar, Abel era un adorador con una fe viva. Abel era un adorador con una fe viva. El hecho de llevar esas ofrendas pues estaba implicando
una cierta manera de rendirle adoración a Dios. Busque 1 Corintios 10:31. Recordemos que ahora los cristianos tenemos que vivir para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Dice aquí la escritura: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es un llamamiento a la adoración. Todo lo que hagamos, si es un reto, es un desafío, debe de glorificar a Dios. Y lo podemos hacer a través del poder del Espíritu Santo y de la guía de la palabra de nuestro Dios. Así es que Abel era un adorador. La fe que él tenía le convirtió en un adorador. Ahora, ¿qué significa adorar? Recuerde, adorar significa rendir honor a Dios. Adorar significa reconocer la dignidad de Dios, que Él es santo, que Él es justo, que Él es puro, que Él es perfecto, que Él es un Dios misericordioso, etc. La adoración significa afirmar el valor supremo de Dios, es decir, el máximo valor en esta vida y en todo el universo proviene de Dios. Él es quien merece, Él es quien tiene el valor supremo sobre todas las cosas. Por lo tanto, la vida de fe comienza con la adoración a Dios. Si usted quiere que su fe crezca y sea una fe firme, bueno, tiene que adorar a Dios, tiene que buscar glorificarle, tiene que confiar en Él, conocer al Señor, honrarle, ¿verdad? El verdadero adorador, como lo hizo en este caso Abel, ofreció su mejor cordero, ¿verdad? Regresamos a Hebreos 11:4, porque aquí hay algo interesante, refiriéndose a la ofrenda de Abel. Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, más excelente sacrificio, y dice en Génesis 4 que Abel le ofreció lo más gordo, ¿verdad? O sea, de los primogénitos, Abel le ofreció lo mejor del rebaño, su mejor cordero, otra vez prefigurando cuál fue el mejor sacrificio y el sacrificio perfecto, el de Cristo Jesús. Entonces, Abel fue un adorador y usted y yo tenemos que ser adoradores auténticos. Ahora, ¿cómo adoramos a Dios? Bueno, reconociéndole todos los días como nuestro Señor y Salvador, como Dios que merece el primer lugar, como el Dios a quien alabamos, a quien le damos las gracias, de quien reconocemos que toda buena dádiva y todo don perfecto, pues desciende de lo alto de Él. Aprendemos a darle al Señor, a ofrecerle, y Abel trajo el primogénito de sus ovejas. Es decir, el adorador le da a Dios la prioridad en todo, tiempo, energía, bienes, etcétera, etcétera, relaciones. Dios tiene la prioridad en todo. Eso es lo que hace un adorador por medio de la fe. Y la fe responde a una vida que se presenta como un sacrificio vivo, agradable a Dios, según Romanos 12:2. Bueno, y vamos a ver ahora el caso, más rápido, el caso de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Caín el mayor, el hermano mayor. Bueno, Caín también le llevó una ofrenda, pero era del fruto de la tierra. ¿Esto qué da a entender? Bueno, pues que lo que Caín le ofreció al Señor era el fruto de su propio esfuerzo, de la tierra, de labrar, ¿verdad? Del sudor, implicando esto, dando a entender que fue labor o fue el resultado del trabajo de su propio esfuerzo, de su carne, de la carne. Y recuerda que el espíritu y la carne no se pueden llevar entre sí, porque la carne, que es la naturaleza humana que tiene la tendencia a desobedecer a Dios, siempre la carne busca el pecado y se opone a lo que es la voluntad del Señor. Por eso no puede haber esa comunión entre el espíritu y la carne. Es decir, número uno, Caín era un religioso, pero no un adorador. Ahora, tristemente esto lo tenemos en cantidades de millones de personas, en todas las congregaciones, o cristianas o no cristianas o lo que sea. Hay mucha gente religiosa, pero que no son verdaderos adoradores. Ahora, recuerda lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana, que el Padre está buscando verdaderos adoradores, no religiosos de apariencia o que ofrecen una adoración externa o de labios nada más, no. Caín era religioso, sí, pero no adorador. Caín sabía que existía Dios y Caín le llevó esa ofrenda, pero Dios la rechazó. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay dos clases de fe. Una fe viva, auténtica, que le convierte a uno en un adorador, como fue el caso de Abel. Y hay una fe muerta. Y esta clase de fe, entre comillas, es la que tienen también los demonios.
¿Por qué? Porque esa fe muerta no da frutos que glorifiquen a Dios, ¿verdad? Busque por favor en Santiago capítulo 2. Después de Hebreos está Santiago y vamos a buscar el capítulo 2. Y aquí se nos menciona en varias ocasiones esta característica de la fe muerta. Así es que quizá usted no se había percatado de eso, pero sí, millones de personas tienen una fe muerta y pretenden estar adorando a Dios religiosamente, pero Dios rechaza ese tipo de adoración carnal y de esa fe que es muerta. Santiago 2, versículo 17, dice aquí, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, lo que está aquí, el contexto es, había personas que dicen que eran cristianas, pero no estaban dando evidencia de un cambio, ¿sí? A través de buenas obras, insistimos. La salvación no es por obras, pero la fe que salva produce buenas obras. ¿Ah? O sea, nadie se puede ganar la salvación por obras, pero si mi fe es auténtica y es una fe viva en Cristo, esta va a producir obras, actos que van a evidenciar que Dios nos ha cambiado y que Dios nos está transformando. Y entonces la gente glorificará a Dios porque los creyentes estamos evidenciando un servicio, un amor, etcétera, etcétera, para con los demás. Por eso es lo que dice aquí Santiago. Tú te dices religioso, tú dices que tienes fe, pero no hay ninguna evidencia. Tu vida sigue igual que siempre, si no es que peor, ¿verdad? Santiago 2, ahora vamos a buscar el versículo 19. Y dice aquí, Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Ahora, qué interesante. Los demonios creen que existe Dios, sí, pero ellos no tienen una fe viva. Más bien tiemblan, tienen miedo. Ellos no cambian, siguen igual de corruptos, siguen igual en sus maldades de siempre. Ellos no pueden cambiar. Entonces, pero sin embargo, ellos creen, pero tiemblan. Es decir, no tienen una fe salvadora. Seguimos en Santiago 2, verso 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Otra vez, creyentes o personas que se dicen cristianas, pero que no hay un cambio en sus actitudes, no hay un cambio en donde se puede evidenciar el amor de Cristo, una vida de santidad, una vida de servicio, una vida que se entrega a la humanidad. Entonces es una fe muerta que hace solamente ruido, pero simple y sencillamente no es la fe viva que marca la Escritura. Y continuamos en Santiago en el capítulo 2, ahora el versículo 26. Concluye aquí esto, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, Dios nos llamó para buenas obras, ¿verdad? Nos salvó para buenas obras, no por medio de las buenas obras. Eso hay que dejarlo bien claro, por favor. Así es que a Caín era una persona religiosa, llevaba estas ofrendas de manera externa, pero simplemente Dios le rechazó. Ahora, ¿por qué? Mateo 15:8. Jesús aquí nos da respuesta a estas situaciones. ¿Cómo es posible que haya gente muy religiosa que puede saberse muchas cosas o en sus rituales de su denominación o de su creencia o de lo que sea, pero simple y sencillamente, por ejemplo, aquí Jesús dice en Mateo 15:8, aún del pueblo judío, ¿verdad?, que pretendía estar adorando al único Dios verdadero, a Jehová, dice Mateo 15:8, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay gente que está muy cerca del templo, pero su corazón está lejos de Dios. Qué tristeza. Esto sucede en la semana y los domingos. Mucha gente que se acercó al templo, está en el templo, pero su corazón está lejos de Dios. Verso 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este es el asunto. ¿Por qué hay tantos problemas de la gente que se dice que conoce la Biblia o que conoce a Dios? Porque sencillamente no han experimentado la fe viva que Dios nos da a través de Cristo Jesús. La persona religiosa no ha experimentado esa auténtica salvación o conversión a Cristo. Caín no se convirtió. Caín no era hijo de Dios. Caín no aceptó la exhortación y la corrección y el llamado al arrepentimiento que Dios le hizo.
Vamos ahora a Génesis 4, por favor, nos quedan ya unos 2-3 minutitos para concluir. Génesis capítulo 4. Dios vio el corazón, las intenciones, los pensamientos y sabía lo que iba a hacer Caín, porque Dios conoce nuestro corazón. Aunque nosotros podemos guardar secretos, etcétera, Dios conoce todo, absolutamente todo lo conoce. Y entonces nos dice aquí que Génesis 4, versículo 5, pero que Dios no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, ¿verdad? Se encolerizó, se llenó de ira y su semblante decayó. Se deprimió, la expresión de su rostro era un rostro también enojado y a la vez triste, amargado, una expresión, vaya, sorprendente. Verso 9, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ya tu rostro, tu expresión es diferente. ¿Por qué Caín? Ahora, Dios le hace estas preguntas, ¿verdad? Obviamente para que Caín pueda reflexionar, entender y cambiar, pero no lo tomó así. Verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, cuidado Caín, porque ya estás a punto de matar a tu hermano, ya está a la puerta el pecado, ya tienes las intenciones, ya tienes el plan, ya sabes cómo hacerle, estás a punto de, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado te va a dominar si no te arrepientes, Caín. Bueno, ¿qué es lo que, mis hermanos? Pues Dios nos dice también en su gracia, nos advierte, ten cuidado, estás a punto de tomar una mala decisión, ten cuidado con esta persona, con estas amistades que te están desviando, te están llevando a otras cosas. Ten cuidado a dónde vas con lo que estás viendo, lo que pretendes hacer. El pecado está a la puerta. Cuidado. Dios nos previene, nos habla por su Espíritu Santo, por su palabra, por una predicación, por el discipulado con un hermano, por la exhortación de alguien, a través de los consejos de nuestros padres, de los hermanos en la fe. Y nos dice, Señor, cuidado, ¿verdad? Cuidado, estás dando muchas evidencias de que estás a punto de cometer una situación muy grave. Quizás no como el caso de Caín, de asesinar a alguien, pero otras cosas podrían ser. Así es que no hizo caso a la advertencia de Dios, no se arrepintió, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Dice versículo 8, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí está la persona religiosa. Puede escuchar cientos de sermones, saberse muchos cantos, alabanzas, memorizarse rituales y lo que sea. Solamente Cristo puede cambiarle y darle una vida diferente. Entonces, qué importante es hacerle caso al Señor, arrepentirnos y hacer caso a su voz hoy, como dice la Escritura, cuando Dios te habla, su Espíritu te habla hoy, hazlo hoy, obedécele, créele. El Señor le pregunta a tu hermano, y vaya, ¿qué respuesta? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esto es lo que dice el religioso se interesa solamente en sí mismo, es egoísta. No quiere ver por nadie más, no quiere compartir de Cristo, no quiere evangelizar, pues porque no tiene a Cristo, no quiere discipular, no quiere atender a otros en la fe, no quiere apoyar a otros, ayudarles en sus necesidades, porque no tiene el amor de Cristo. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, no me interesan los demás, ni mi propio familiar. Bueno, ese es el corazón tan tremendo y tan duro de Caín. Y las consecuencias de su pecado, tuvo que ser desterrado y tuvo que andar errante, y concluye en el versículo 14, se alejó de la presencia de Dios. Vaya final para una persona religiosa, como fue el caso de Caín. Pero qué bendición el caso de Abel, que fue justificado por creer en ese sacrificio que prefiguraba el derramamiento del Mesías, de Cristo Jesús. Conclusión, ponga su fe en Jesucristo para justificación y adórele como un estilo de vida. Ofrezca su vida como un sacrificio vivo y dele la preeminencia a Dios en todo. Adórele, alábele, dele gracias, confíe en Él y sirva a Jesucristo
de corazón. Vamos a orar y después deme un minutito para compartir algunos anuncios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Señor, permítenos tener esta fe viva y auténtica como la de Abel, para ser justificados a través del sacrificio perfecto y la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Aquí estamos, Señor Jesucristo, te entregamos todo nuestro ser, queremos alabarte, bendecirte, darte las gracias y darte el primer lugar en todo. Cada día, Señor, ayúdanos a vivir en tu perfecta voluntad. Y, Señor, pues si hay gente que aún es dura de corazón, pues que tu Espíritu Santo les redarguya para que ellos puedan acudir en arrepentimiento y en fe al único Salvador, a tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, Señor, guíanos en esta semana y que vivamos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Bueno, pues solamente los siguientes anuncios. Los domingos estamos con los cultos presenciales a las 12 del día, estamos guardando las medidas sanitarias y también estamos teniendo el culto en línea para los hermanos que realmente no pueden acompañarnos por razones de fuerza o de causa mayor. Bueno, en segundo lugar, le pedimos que pues lleve algo de despensa, estamos formando despensas, hay algunos hermanos, familias que están requiriendo estas despensas, entonces el domingo lleve algún alimento, por favor, para poder ayudar a las familias de la congregación. Y recordarles, los miércoles estamos aquí a las 8 de la noche y esperamos vernos una vez más. Mientras tanto, pues que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo. Hasta luego.